Como hemos dicho y hemos visto en el día de hoy, mis hermanos, este domingo recordamos lo que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Entró precisamente como rey triunfante. Y si hay algo que el primer libro de Samuel nos muestra, es precisamente la entrada de lo que es la realeza, la entrada de lo que es el oficio de rey en el pueblo de Dios. Y nos muestra también, mis hermanos, lo que es la actitud y la reacción muchas veces a tener en relación a lo que es ese rey que Dios provee y ese rey que Dios ha establecido para su pueblo. Y cuando vamos al capítulo 19 del primer libro de Samuel, mis hermanos, nos damos cuenta de que hay un tema constante en este capítulo 19. Y es el tema constante de la salvación. El tema constante de proteger a David una y otra vez. Fíjense que en estos versículos que se han leído, mis hermanos, nos damos cuenta de que Saúl una vez más intenta acabar con la vida de David, con la vida que el rey que Dios había establecido. Pero a medida que Saúl quiere de manera constante acabar con la vida de David, de manera constante, David es protegido y David es salvado. Es decir, hay una salvación constante en este capítulo. Fíjense, el capítulo se divide en tres partes bien claras, donde se muestra esta constante salvación. Los primeros 7 versículos nos encontramos que David es salvado por la intercesión de Jonatán a favor de él delante de su padre. Después nos encontramos los versículos del 8 al 17, donde David es salvado gracias al plan que su esposa Mical idea. Y finalmente, los últimos versículos del 18 al 24 nos encontramos de que David es salvado por la intervención misma de Dios, enviando a su Espíritu. ¿Se dan cuenta? Una intervención, es decir, una salvación constante del rey que Dios se había provisto y había dado a su pueblo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo aplicamos este capítulo 19 a nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos cercano a nosotros? Y debemos, mis hermanos, tener 2 cosas en mente para poder entender ese capítulo y en realidad todo lo que está sucediendo en el libro de Daniel, en el libro de Samuel. Lo primero, mis hermanos, es que para hacer llegar a nosotros este capítulo 19 con esta salvación constante del rey que Dios ha establecido, es entender de que todo esto va a tener cumplimiento en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos y tenemos claro que David apunta al gran David. El rey David apunta al que será el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, para hacer ese capítulo, lo veremos cercano a nosotros, no podemos perder de vista cómo este capítulo acaba cumpliéndose en Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Y lo segundo que debemos tener en mente es que la actitud, mis hermanos, aquí de Saúl hacia David, la actitud de Saúl hacia el rey que Dios ha establecido, mis hermanos, aquí va a funcionar, aquí y en otros sitios. Va a funcionar, mis hermanos, como patrón de la actitud que el ser humano muchas veces tiene en relación a Cristo Jesús. De la actitud que muchas veces quizá nosotros podemos tener en relación al Rey que Dios ha establecido y al Rey que Dios nos ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo. Estos 3 actos de salvación nos enseñarán ciertas cosas en relación a esa actitud con ese rey. Con esto, mis hermanos, tengan abierto lo que es el capítulo 19, el primero de Samuel, delante de ustedes, y vamos a destacar 3 cosas que estos actos de salvación que vemos en el capítulo nos enseñan, te enseñan. Y bueno, hay 3 cosas aquí. Primeramente, el primer acto de salvación te enseña el pecado de la incoherencia de acabar con el Rey y Salvador. El segundo acto de salvación te enseña la enemistad para acabar con el Rey y Salvador. Y el tercer acto de salvación te enseña que Dios salva frente al intento
de acabar con el rey y salvador. Vamos a ver estas tres cosas, en estos tres actos de salvación. El primer acto de salvación, ¿qué enseña? Te enseña, mi hermano y hermana, el pecado de la incoherencia. El pecado de la incoherencia de acabar con el rey y salvador. Y ese pecado de la incoherencia, primero, fíjense que es la incoherencia de acabar con el que trae la salvación de Dios. Fíjense, eso lo vemos en los primeros 4 versículos, mis hermanos. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Se dan cuenta? Empieza ya con el ansia de ¿qué? De querer acabar con el rey, de querer acabar con David. Ahora bien, para poder entender de dónde viene esto, mis hermanos, debemos recordar un poquito lo que vimos en el mensaje pasado, en el capítulo 18. ¿Qué es lo que empieza a suceder en el 18? Porque el 18 y el 19 están ligados, van de la mano. Acuérdense que en el capítulo 18 vimos que la fama de David empieza a crecer. David empieza a establecerse como ese rey escogido y determinado por Dios. La fama de David crece y a medida que lo que es la fama de David crece, a medida que David se va perfilando como el verdadero rey escogido por Dios para su pueblo, a medida que eso se perfila, dos actitudes empezaron a crecer en relación al rey que Dios había determinado. Una actitud, mis hermanos, será el amor hacia David, el amor hacia ese rey. Jonatán amó a David. Todo Israel y Judá amó a David. Mical amó a David. Ahora bien, aparece otra actitud, mis hermanos. Está la actitud de amar al rey que Dios ha establecido, pero al mismo tiempo en otra persona creció la actitud de ¿qué? De temor. Acuérdense que en Saúl vimos que temía a David y ese temor era un temor que surgía por la falta de amor de Saúl hacia David. Y esa falta de amor que generó ese temor llevó básicamente ¿a qué? A querer acabar y matar a David. Aquel que posiblemente le estaba sacando el sitio. Eso es lo que vemos en el capítulo 18. Ahora en el 19, mis hermanos, continúa ese tema. Pero hay alguna serie de cosas distintas. Fíjense, en el capítulo 18, la intención de querer matar a David es siempre privada. Es algo secreto. Es algo que está, mis hermanos, en el corazón y en el pensamiento de Saúl, pero no se hace público. Fíjense si van al capítulo 18, mis hermanos. Fíjense en el versículo 17, al final. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Fíjense ahora en el versículo 21. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Esto es lo que pensaban mis hermanos Saúl. Fíjense ahora los versículos, el versículo, por ejemplo, 25. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Saben? Todo era algo privado, en secreto. Saúl esto lo pensaba. Pero ahora llegamos al capítulo 19 y ¿qué sucede? Esto ya es público, mis hermanos. Aquí ya Saúl hace público su enemistad y querer acabar con David. Versículo 1 del capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Ya lo hace público esto. Y fíjense que hay otro cambio que vemos en el capítulo 19. ¿Saben lo que cambia? Que ahora vemos aquí el amor en acción. En el capítulo 18 se nos ha dicho que Jonatán amó a David, Mical amó a David, pero no se ha visto este amor en acción. Ahora lo vemos aquí. Jonatán amó a David e intercede para salvar y proteger a David. Mical amaba a David y monta un plan para proteger y para salvar a David. ¿Se dan cuenta? Un temor que mata y ahora aquí un amor que salva. Y esto lo vemos en el versículo 1, en el gran contraste que hay. Fíjense el contraste del versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero, ¿se dan cuenta ese pero? Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera.
y porque lo amaba, ¿qué es lo que ahora hará Jonathan? Por ese amor intercederá por David a favor de su padre, delante de su padre, para que sea protegido y salvado de la intención de Saúl. Y será precisamente en ese acto de salvación donde vamos a ver que lo que Jonathan le va a mostrar a su padre es el pecado de la incoherencia de querer matar a aquel que trae la salvación de Dios a su vida. Ahora bien, antes de llegar ahí, quizá alguien puede pensar, bueno, Rubén, me has dicho que Saúl actúa como patrón quizá de la actitud que podemos tener en relación a ese rey que Dios ha establecido. Y oye, yo no llegaría nunca, ¿sabes qué?, a matar a nadie. Pero cuidado, mis hermanos, porque recuerden que el matar literalmente a alguien es la expresión final ¿de qué? De una falta completa de amor hacia esa persona. Acuérdense que Primera de Juan capítulo 3 nos llama ¿qué? A amarnos los unos a los otros y no ser como ¿quién? No ser como Caín, que mató a su hermano Abel. Y mató a su hermano Abel, mis hermanos, no primeramente por envidia, no primeramente por orgullo, sino por la falta de amor hacia su hermano. Porque la envidia, el orgullo, la codicia, todo esto surge, mis hermanos, de una carencia de amor en la persona. Porque el amor no daña. El amor no hace daño, el amor no busca el mal del prójimo, sino que busca el bien del prójimo. Y acuérdense, mis hermanos, que en el Sermón del Monte Jesús dijo que hay otras maneras de poder matar. ¿Se acuerdan? Hay otras maneras de poder matar. Si llamo necio a mi hermano, delante de Dios es exactamente igual que cometer un crimen de homicidio hacia nuestro hermano. Con palabras, con miradas, con indiferencia, puede matarse, mis hermanos. Por tanto, fíjense que Saúl no queda tan lejos de nosotros. Podemos estar bien cercanos con esa intención de querer acabar, mis hermanos, como Saúl quería acabar. Con esto, fíjense, ¿qué es lo que ahora Jonathan va a hacer? Bueno, va a interceder por David y le va a decir a David, David, estate tranquilito por un día, escóndete. Y entonces yo voy a ir y voy a hablar con mi padre. Y te voy a dejar saber exactamente qué es lo que sucede, dónde está el asunto. Va Jonathan y habla con su padre Saúl. Y en el diálogo, mis hermanos, en el diálogo es importante. Fíjense a partir del versículo 4. Aquí es donde empieza el diálogo entre Jonathan y Saúl. Fíjense. Y Jonathan habló bien de David a Saúl, su padre. Y le dijo, ahora fíjense, no peque el rey contra su siervo David. Mis hermanos, la primera definición que Jonathan da de la intención que Saúl tenía contra David era definir esa intención de querer matarlo como pecado. Fíjense que esa palabra pecar aparece 3 veces en nuestro texto. Fíjense en el versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido. ¿Ven esa expresión, ninguna cosa ha cometido? En realidad esa expresión es la palabra, no ha pecado contra ti. Aquí sería la segunda, por lo tanto es inocente contra ti. No peques porque no ha pecado contra ti. Y ahora fíjense el final del versículo 5, mis hermanos, la pregunta. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? ¿Se dan cuenta? 3 veces aparece la palabra pecado. Por lo tanto, mis hermanos, lo que está haciendo aquí Jonathan es definiendo la actitud de querer matar a David como un pecado delante de Dios. Por lo tanto, fíjense que ahí tenemos ya la enseñanza de pecado. Pero fíjense, mis hermanos, esto nos enseña entonces que en cierta manera, cualquier oposición en mayor o menor medida contra el rey que Dios ha establecido, mis hermanos, será sí o sí un pecado. Y será un pecado oponerse en mayor o menor medida, querer acabar de una manera u otra en la vida de uno con ese rey, será un pecado, ¿saben qué? Totalmente incoherente.
Porque eso es lo que tiene el pecado, mis hermanos. El pecado es incoherente. El pecado no tiene sentido. Fíjense si es incoherente, mis hermanos, el pecado. Aunque pueda parecer que tiene mucho sentido. Aunque pueda parecer que lo que estoy haciendo en mi vida tiene todo el sentido y es agradable para mí, al fin y al cabo es incoherente, vacío e insensato. Fíjense, es incoherente, mis hermanos, que muchas veces, cuando pecamos, antes de que por la gracia de Dios lleguemos al arrepentimiento y a la confesión, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos cualquier tipo de justificación para justificar lo que hemos hecho, que sabemos que lo justificamos porque en lo más profundo no tiene ningún tipo de sentido. Es una incoherencia. Y fíjense cómo ahora Jonatán le va a mostrar que ese pecado de querer matar a ese rey que Dios ha establecido es totalmente incoherente. Le da dos causas Jonatán a Saúl. Fíjense, dos causas que se expresan con dos porqués. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, le dijo: no peque el rey contra su siervo David. Aquí viene la primera causa. Porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Porque no ha pecado contra ti. Le está diciendo, no actúes contra él, no lo mates, primera causa, porque él es inocente. Porque no ha hecho nada contra ti, no ha pecado contra ti, no hay culpa en su vida de haber hecho algo contra ti. Guarden esto. Y la segunda causa, fíjense, mis hermanos, al final del versículo 4 hay el segundo porqué. Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Es decir, le está diciendo, no peques matándolo. ¿Por qué? Porque su obrar hacia tu vida ha sido no bueno, sino que ha sido muy bueno hacia ti. Saúl, ¿no te das cuenta lo incoherente que sería acabar con la vida de alguien que solamente ha obrado bien hacia ti? Que solamente ha obrado en gran manera bien hacia ti. ¿No es algo incoherente, mis hermanos? Querer acabar con la vida de alguien que hacia ti solamente ha obrado el bien. Pero no cualquier tipo de bien, mis hermanos. ¿Saben qué bien obró David hacia la vida de Saúl y hacia la vida del pueblo? Mis hermanos, lo explica la Escritura. Fíjense cómo ahora en el versículo 5 lo que hace Jonatán es ampliar ese gran bien que David ha obrado para Saúl y para todo Israel. Fíjense el versículo 5. Al final del 4. Porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él, ahora las explica, dice, pues él tomó su vida en su mano, es decir, fue capaz de poner su propia vida, Saúl, en tu lugar y en el lugar del pueblo. Tomó su vida en su propia mano y mató al filisteo, y Jehová, fíjense, Jehová dio gran salvación a todo Israel. ¿Qué está recordando aquí Jonatán? Está recordando el capítulo 17. Está recordando cuando David se enfrentó al gigante Goliat. Cuando David, mis hermanos, fue capaz de ser el representante de su pueblo y poner su vida a favor de su pueblo para acabar con ese gigante y traer ¿qué? Al pueblo de Dios. No traer la salvación de David, no traer lo bueno que era David, fue traer la salvación maravillosa que Dios obró por pura gracia a través de su rey para su pueblo. Fíjense que así lo ve David en el capítulo 17, que es el capítulo 17, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación, antes de matar a Goliat, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿Qué tenía claro David, mis hermanos? Con esta victoria todo el mundo, la congregación, especialmente la congregación de Israel, sabrá que Dios no salva con espada y lanza, que Dios puede salvar con la cosa más significante, pero la batalla es de Jehová, la salvación es de Jehová. Y cuando David venció, lo que trajo a Saúl, lo que trajo a Israel fue la salvación de Dios. Le está diciendo
su hijo a Saúl. ¿No te das cuenta del pecado incoherente que es que quieras acabar en tu vida con aquel que ha traído el bien y la bondad de la salvación de Dios en tu vida? ¿No ves lo incoherente e ilógico que es esto? Pero hay más. No solamente trajo esa salvación, sino que ¿saben qué? Saúl lo vio y se alegró de esa salvación. Fíjense si siguen leyendo el versículo 5. Tú, a mitad, tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente matando a David sin causa? Lo que le está diciendo, mis hermanos, aquí Jonathan a Saúl es que no solamente trajo la salvación, sino que, Padre mío, Saúl, tú lo viste, fuiste testigo, estabas allí y viste esta gran salvación que David obró, fuiste testigo y no solamente esto, te alegraste, participaste de ella, fuiste partícipe de esta gran salvación por la pura gracia de Dios, llamando a ese hombre. Lo viste, fuiste testigo, escuchaste, lo viviste, te alegraste. ¿Cómo puedes caer en ese pecado tan incoherente? De querer acabar en tu vida, de querer acabar en la vida del pueblo, con el Rey y Salvador que trajo la salvación de Dios y tú la gozaste, te alegraste y fuiste testigo. ¿Captan la incoherencia, mis hermanos? Qué incoherente sería pecar acabando con la vida de ese Rey y de ese Salvador. Es tan incoherente, mis hermanos, como aquel que se está ahogando y cuando viene alguien a salvarle, hunde al Salvador que quiere salvarle. Cuando uno, mis hermanos, tiene que sacar a alguien del agua, ¿ya? Porque se está ahogando, tiene que saber cómo hacerlo. No se puede hacer de cualquier manera. Porque cuando uno se está ahogando, mis hermanos, y uno va a sacarle, va a salvarle, aquella persona que se está ahogando, por supervivencia, tiene una reacción que es entendible, pero que es incoherente. ¿Saben cuál es? Es aferrarse, mis hermanos, a aquella persona que viene a salvarle. Y cuando se aferra, mis hermanos, aquel que se está ahogando y se aferra, saca fuerzas de la última célula y fibra de su cuerpo, mis hermanos. Y se agarran con fuerza, con mucha fuerza. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Saben cuál es? Que se hunden los dos. Que se hunde el que se ahogaba y que se hunde al Salvador. Una reacción totalmente incoherente. Estás hundiendo a aquel que viene a salvarte. Por eso hay varias técnicas. Una de ellas, mis hermanos, quizá no es muy ortodoxa, pero una de ellas es cuando llegas le pegas un puñetazo. ¿Eh? De tal manera, ¡pum!, ya, pues queda ahí. ¿Eh? Entonces ahora ya lo sacas. Uno no se puede pasar porque si no o se ahoga o te lo cargas tú. Entonces la cuestión. Pero la otra, la menos agresiva en ese sentido, es que uno tiene que ir por debajo, mis hermanos. Por debajo y entonces aparece por detrás de la persona que se ahoga y entonces uno lo coge por detrás y lo puede sacar, mis hermanos. Pero fíjense lo incoherente que sería hundir a la persona que quiere salvarte. Pues fíjense, mis hermanos, que parece totalmente incoherente hundir al Salvador que viene a salvar, mis hermanos. ¿Cómo vas a hundir? ¿Cómo vas a querer acabar en tu vida con aquel que lo único que ha hecho es traer el bien de la salvación a la vida de uno? Eso es lo que le está diciendo, mis hermanos, Jonathan a Saúl. Pero esa incoherencia, antes de cerrar este primer punto en aplicación, esa incoherencia, mis hermanos, no solamente es la incoherencia de acabar con el que trae la salvación, sino que es la incoherencia de acabar con aquel que es inocente. Fíjense que 2 veces se describe que David es inocente. Al menos hasta este momento de la historia, mis hermanos. Al menos hasta este momento. Fíjense, una la hemos visto en el versículo 4, mis hermanos. Fíjense, a mitad del versículo dice, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Es decir, literalmente, David no ha pecado contra ti. ¿Qué es lo que le dice aquí Jonathan a Saúl? Este hombre es inocente. Este hombre no tiene ningún pecado contra Dios y contra ti en ese sentido. Es inocente. Es incoherente que condenes a muerte a un inocente. Hace poco salió una noticia, mis hermanos, de Maurice Hastings,
que fue condenado por 38 años de cárcel por un delito que no había cometido, mis hermanos. Y después de 38 años han llegado a la conclusión de que era inocente. Tú no condenas a un inocente. Tú no condenas a aquel que no ha cometido ningún tipo de delito. ¿Se condena a quién, mis hermanos? Se condena al que es culpable. Se condena al que ha cometido delito. Y aquí Jonathan le está diciendo, no ha cometido ningún mal contra ti. No ha pecado contra ti. Es inocente. Ahora, fíjense, mis hermanos, en el versículo 5, porque vuelve a mencionar la inocencia de David. Fíjense, mis hermanos, al final del versículo 5. Tú lo viste y te alegraste. Y ahora fíjense la pregunta. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Parece que está diciendo lo mismo Jonathan, pero añade un detalle fantástico, mis hermanos. Fíjense, escuchen bien la pregunta. ¿Por qué, pues, pecarás contra sangre inocente? Aquí parece que es lo mismo. ¿Por qué vas a pecar contra aquel que es inocente? ¿Por qué vas a pecar derramando sangre inocente? Pero hay un detalle en esta pregunta. ¿Saben dónde está el detalle? Al final de la pregunta, mis hermanos. 2 palabras en castellano, una palabra en hebreo, pero que da un énfasis fundamental. ¿Por qué, pues, pecarás contra sangre inocente matando a David sin causa? Lo que aquí está diciendo Jonathan es que para poner en muerte y en sentencia de muerte a un inocente tiene que haber una causa profunda, verdaderamente profunda, para que un inocente sea puesto bajo sentencia de muerte. Porque si no hay una causa verdaderamente profunda, entonces es una incoherencia completa sentenciar a muerte a aquel que es inocente. Guarden esto de sin causa, mis hermanos, porque va a ser fundamental. Pero ¿se dan cuenta, mis hermanos, lo que nos muestra el primer acto de salvación? Nos muestra la gran incoherencia, el pecado de incoherencia, de querer acabar en la vida con aquel que es el Rey Salvador, que ha traído la salvación de Dios a la vida de uno y que es inocente. Para Saúl esto es incoherente y, mis hermanos, para nosotros, ¿saben qué? La única manera de hacer llegar esto a nosotros es hacerlo llegar, mis hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque es inevitable ver, mis hermanos, que ese rey David nos apunta a aquel, mis hermanos, que fue el inocente perfecto y el que trajo la salvación a nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ¿saben qué? La actitud, mis hermanos, de Saúl aquí me ha hecho reflexionar seriamente. Seriamente hasta el punto de que quizá uno pueda ver o puedes estar habiendo escuchado el evangelio del Rey Salvador día tras día, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Has podido ver, alegrarte, gozarte, ser testigo no de cómo David venció a Goliat, sino que has podido ser testigo domingo tras domingo, cuando te lo han explicado, ser testigo y gozarte de cómo el Rey de Reyes Jesucristo venció a nuestros enemigos en la cruz, el pecado, la muerte, Satanás. Ser testigo de cómo Él puso su vida al favor tuyo en aquella cruz. Has sido testigo de esto y te has gozado en esto, entonces no encuentras incoherente que quieras seguir matando y acabando al Rey Salvador en tu vida. Que sigas sin escuchar y aceptar a aquel que dio su vida por ti en la cruz. ¿No es eso incoherente? Pero también personalmente, mis hermanos, yo pienso en la incoherencia que a veces puede haber en mi vida, y quizá puedas pensar tú en la tuya, de que sabiendo y gozando de que el Rey de Reyes tomó su vida en su propia mano y la puso en aquella cruz para perdonarme, salvarme y pelear la batalla a favor mío,
contra aquellos enemigos que yo no puedo pelear. Y sabiendo y gozando esto, ¿cuántas veces, mis hermanos, en mi vida quiero acabar con Cristo Jesús y su reinado en ciertas áreas de mi vida? De que aquí yo soy el rey y tú no reinas. De que cada pecado que cometo delante de Cristo es una alta traición contra aquel que es mi rey y mi Señor. Y cuando lo veo así, mis hermanos, el pecado es totalmente incoherente, queriendo acabar con Cristo en mi vida. Eso es lo que nos muestra el primer acto de salvación. Pero ahora pasamos al segundo. Si el primer acto de salvación, mis hermanos, nos enseña ese pecado de incoherencia, de acabar con el Rey y Salvador, el segundo acto de salvación te enseña la enemistad para acabar con el Rey Salvador. Una enemistad, mis hermanos, que es primeramente una enemistad contra Dios y su plan de salvación. Aquí la enemistad no era solamente contra David, iba mucho más profundo el asunto. Fíjense, eso está en los versículos del 8 al 17, mis hermanos. Y no son difíciles de explicar esos versículos. Nos encontramos nuevamente de que Saúl quiere acabar con David. Nuevamente que el espíritu malo viene sobre Saúl. Y fíjense, mis hermanos, que es la tercera vez que el espíritu malo, por parte de Dios, viene sobre Saúl. Y eso ya lo explicamos, ya lo explicamos. Pero es curioso, esta es la tercera vez. Es curioso, mis hermanos, que cuando ven las 3 veces que el espíritu malo, por parte de Dios, viene sobre Saúl, mis hermanos, siempre sucede después de algo que se ha dado preeminencia a David. En este caso, fíjense en el versículo 8, hubo victoria sobre los filisteos. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y ahora el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza en mano mientras David estaba tocando. Esto nos muestra, mis hermanos, que esa venida de ese espíritu malo de parte de Jehová sobre Saúl, por un lado nos muestra de que ahora el rey que era escogido era David y no Saúl. Y después acuérdense que ese espíritu malo era el acto de juicio de Dios contra Saúl. Es decir, había rechazado a Dios, había rechazado su palabra y Dios le había rechazado. Y ahora con ese espíritu malo, lo único que estaba haciendo era enfatizar lo que ya había en el corazón de Saúl. Es decir, querer matar a David. De tal manera que Saúl cada vez era más y más y más y más responsable en su vida de lo que estaba haciendo. ¿Qué sucede? Bueno, lo hemos leído, mis hermanos. Saúl quiere matar a David con la lanza. Falla. David escapa. ¿Y dónde se va David, mis hermanos? Bueno, se va, pues ¿dónde se va a ir? A su casa. ¿Eh? Y se va con su esposa, mis hermanos. Y ahí en el diálogo es interesante porque se nos muestra lo que es una ayuda idónea perfecta, mis hermanos. Y la ayuda idónea es que ahora Mical le dice a su esposo, porque Saúl había enviado mensajeros a vigilar hasta la mañana siguiente. Y Mical, fíjense al final del versículo 11, ¿qué es lo que le dice su esposa a David? Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Se dan cuenta? Ese amor que protege y que salva, le dice, si no salvas tu vida ahora, mañana serás muerto. Y entonces inventan una especie de ascensor. En aquel tiempo, mis hermanos, ascensor, lo bajan por la ventana. Ya no sé cómo Mical lo bajó por la ventana, mis hermanos, pero tenemos otros ascensores en la Biblia. ¿Ya? David con Mical, Pablo también que fue bajado, ya un tipo ascensor. ¿Ya? Y entonces lo baja y escapa. Y ahí viene Mical, mis hermanos, y monta su plan. ¿Ya? Bueno, como sabe que están ahí los mensajeros, dice, pues algo tengo que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hace Mical, mis hermanos? Coge, mis hermanos, las estatuas. Fíjense en el versículo 13. Tomó luego Mical una estatua. Paren aquí. Porque en realidad, mis hermanos, la palabra que aparece aquí por estatua no es estatua. Es la palabra en realidad terafim. Es una palabra plural en hebreo. Y esa palabra se refiere a los dioses o ídolos que eran estatuitas que se tenían, mis hermanos, en las casas. Y esas estatuitas
cogió una de ellas y la puso en la cama para simular que David estaba en la cama. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacían estas estatuitas en la casa de Mical y en la casa de David? No se nos dice, mis hermanos, pero quizás esto explica algo que aparece en el capítulo 18. Fíjense en el capítulo 18, mis hermanos. En el versículo 21. Y Saúl dijo, yo se la daré, se refiere a Mical, para que le sea por lazo. ¿Ven esa palabra lazo, mis hermanos? Esa palabra lazo aparece solamente 3 veces en toda la ley. Y es una palabra que hace referencia a advertir del peligro de la adoración idolátrica. Así que, mis hermanos, Saúl tenía en mente, bueno, no solamente lo voy a entregar a las manos de los filisteos, pero Mical, que tiene esos dioses, quizá engancha aquí el lazo a David y cae en idolatría. Había estos terafim. Coge uno, mis hermanos, quédense con esto de los terafim, es muy importante. Coge uno y lo pone en la cama. Y entonces vienen los mensajeros, ahí van a buscar a David. ¿Y qué es lo que les dice ella? Que está enfermo. Paco ha sido muy enfático. Está enfermo. Está enfermo. Claro, los mensajeros, ¿qué van a decir? Es la hija del rey. Y dice, bueno, pues nos lo creemos, está enfermo. Y se van para allá. Y entonces va a Saúl y le dice, no, es que está enfermo. ¿Y qué es lo que les dice Saúl? Dice, no, traédmelo, si es necesario, fíjense hasta dónde había llegado este hombre, si es necesario, traédmelo con la cama, ¿para qué? Para que lo mate, mis hermanos. Es decir, es igual traer la cama, traer a David, que en la cama, si está enfermo, me lo cargo. Llegan ahí, ¿y qué es lo que se descubre, mis hermanos? Se descubre el pastel. Y entonces lo que Saúl le dice a Mical es importante. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 17. ¿Ya? Eso es importante. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Bueno, esto nos abre, mis hermanos, una vertiente de las mentiras piadosas. Eso será otro tema. Pero aquí Mical fue interesante, fue lista, mis hermanos, porque si le dice a su padre, no, es que yo le dejé ir porque le amaba, quizás se la hubiese llevado por delante también a ella, tal como estaba este hombre. Entonces, básicamente le dice esto, pero ¿qué es lo que le dice Saúl? ¿Por qué me has engañado así? Fíjense, ¿y has dejado escapar a quién? A mi enemigo. Mis hermanos, esto es importante. Fíjense cómo Saúl tenía a David. Saúl tenía a David como ¿quién? Como su enemigo. Y mis hermanos, David, hemos visto que era aquel que había traído ¿qué salvación a la vida de Israel y de Saúl? La salvación de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando Saúl dice mi enemigo, Saúl no solamente está en enemistad con David, Saúl está en enemistad con David, pero su enemistad es más profunda, está en enemistad con Dios y en enemistad con el plan salvador que Dios está obrando, mis hermanos. Es esa enemistad contra Dios y contra su plan lo que estaba en la raíz del asunto. ¿Y saben qué? Mis hermanos, la Biblia utiliza muchas veces patrones para ayudarnos a entender cosas, conexiones para entender cosas. Y saben, David no fue el único en la historia de la salvación que fue salvado por unos terafim, por unos estatuitas de dioses. ¿Saben quién fue en cierta manera salvado? Hubo una historia con los terafim. Jacob, mis hermanos. Donde Raquel cogió los dioses de la casa de su padre, Labán, y cuando fueron a buscar, lo que hizo Raquel, se sentó encima de los dioses. Menudo dioses que no podían salir de debajo de Raquel, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense que en la historia de Jacob también está implicado lo que es el tema de unos terafín y cómo Jacob escapó de Labán. Fíjense que David no es el único en la historia que escapó, mis hermanos, a través de un ascensor prehistórico en aquel tiempo, mis hermanos. Sino que recuerden en Josué aquellos 2 espías que fueron a la tierra prometida y estuvieron en la casa de Rahab. ¿Cómo escaparon, mis hermanos? De la misma manera. ¿Se dan cuenta? Lo que el autor está construyendo aquí, lo que el autor está diciéndonos, mis hermanos, es que esa historia de Mical, David y Saúl,
Esa historia en la cual Mical ideó ese plan para salvar a David. Ese acto de salvación no es una historia más dentro de las historias que suceden en la historia de la humanidad, mis hermanos. Lo que está mostrando es que esa historia es parte de la gran historia de la salvación de nuestro Dios. Es parte, está engastada como una piedra preciosa en lo que es ese collar de piedras preciosas que es la historia salvadora que nuestro Dios construye, mis hermanos, y que la lleva a cumplirse en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Saúl dijo, mi enemigo, su enemigo, mis hermanos, no solamente era David, su enemigo era David, su enemigo y enemistad era con Dios, su enemistad era con el plan salvador de Dios. Y esa enemistad, mis hermanos, era lo que quería acabar con ese rey salvador. ¿Y saben qué? Esa es la enemistad por naturaleza que hay en todo ser humano. Porque el ser humano, mis hermanos, por naturaleza está en enemistad con Dios. El ser humano por naturaleza, mis hermanos, no nace como hijo o hija de Dios, nace como aquel que está en enemistad contra Dios, aquel que no puede ni quiere someterse a Dios, a su rey y a su gobierno, mis hermanos. Por lo tanto, cualquier oposición que quiera acabar de alguna manera u otra en la vida con ese rey sublime que es Cristo Jesús, en realidad esa oposición es una enemistad, no solamente contra Cristo, sino contra Dios y el gran plan de salvación de Dios. Por eso la única manera para acabar con esa enemistad, ¿saben lo que es? Es que haya, mis hermanos, reconciliación. Lo único que acaba con la enemistad es la reconciliación. Y eso es lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. De que aquellos que estamos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos que con nuestro Dios paz para con Dios, porque la enemistad ha desaparecido y porque hemos sido reconciliados con Él, hermanos y hermanas. Entonces, fíjense, cualquier acto, mis hermanos, cualquier acto de oposición a nuestro Rey Cristo Jesús, en cierta manera es un acto de enemistad contra Él, contra Dios y contra su plan. Fíjense, preparando este mensaje me encontré un autor, un predicador que se llama Alistair Beck, y lo refleja muy bien. Dice lo siguiente: Saúl quería el trono y vio a David como a un enemigo. Por naturaleza yo quiero el trono, quiero controlar mi vida, quiero regir mi destino, quiero tomar yo las decisiones con mi cuerpo, quiero hacer lo que quiero hacer, y en este contexto veo a Jesús como mi enemigo. Pregúntate, ¿es esta tu situación? En aquellas decisiones en las cuales quiero hacer lo que quiero hacer. En aquellas situaciones en las que el trono de mi vida es mío y no del que ha dado su vida por mí. Y en esas situaciones veo a Cristo y al plan redentor como un enemigo. Saben, podemos tener planes, mis hermanos, en nuestra vida que quizá moralmente nos parecen muy correctos desde nuestra perspectiva. Podemos ver como Eva miró que el árbol era codiciable para comer y para tener sabiduría. Pero incluso esos planes, mis hermanos, que pueden parecernos buenos, pueden estar totalmente en contra y en enemistad del plan redentor de nuestro Dios. Porque saben, al fin y al cabo, mis hermanos, lo que está sucediendo aquí en el capítulo 19, ¿saben lo que es? Es la salvación de nuestro Dios. Y este es el tercer acto, mis hermanos, que nos muestra esta salvación. Fíjense el tercer acto de salvación. El tercer acto de salvación te enseña que Dios salva. Que Dios salva frente al intento de acabar con el Rey y Salvador. Y es una salvación que recae, mis hermanos, primero en las manos de Dios. Fíjense, esto lo vemos en los versículos del 18 al 28. Y esto es rápido, en cierta manera, de explicar. Porque sucede algo, esta es la parte más divertida del texto, mis hermanos. Es una parte divertida. Porque entonces escapa David, ha escapado, ¿ya? Por el ascensor, ha escapado. Entonces se va a ver a quién. Se va a ver a Samuel, el profeta de Dios. Ahora vuelve Samuel en la historia, mis hermanos. Y le dice todo lo que Saúl ha querido hacer. Y entonces Samuel y David se van y van a morar a Naiot en Ramá. Fíjense el versículo 19. Le llegan noticias a Saúl de esto.
Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot, en Ramá. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Vuelve a enviar mensajeros. Envía mensajeros para que vayan a vigilar y a pillar, mis hermanos, a David. Y cuando llegan allí, se encuentran con un grupo de ¿qué? Con un grupo de profetas, en el cual Samuel está a la cabeza de esos profetas, y cuando llegan ahí, se nos dice algo, mis hermanos. Fíjense en el versículo 20. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Sorprendente. Ahora lo que hace Dios es decir, venir, venir, venir. Envía su Espíritu y los pone de su lado. Bueno, Saúl se entera. ¿Qué es lo que hace Saúl, mis hermanos? Segunda tanda de mensajeros, otros mensajeros para allá. Llegan los mensajeros y ¿qué sucede? Vuelve el Espíritu de Dios y profetizaron, mis hermanos. Como si Dios dijese, ahora me los paso a mi bando. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ese hombre no aprendía, quizá entendió que a la tercera va la vencida. ¿Ya? Entonces dijo, voy a volver a enviar a mensajeros. Envía mensajeros. Llegan los mensajeros ahí y el patrón se repite. ¿Qué sucede? Viene el Espíritu y profetizan, como si Dios dijese, venga, ahora os pasáis a mi bando. Fíjense, mis hermanos, ¿quién estaba protegiendo a David aquí? No era Jonathan, no era Mical, era Dios a través de su Espíritu. Y eso es lo que sucede a lo largo de todo este capítulo 19. Jonathan y Mical fueron responsables, pero al fin y al cabo, mis hermanos, es Dios quien estaba protegiendo a su rey. Y eso es divertidísimo lo que sucede aquí, mis hermanos. Porque al final todos acaban profetizando. Esto me recuerda la historia de Balac y Balaam. ¿Se acuerdan? Que Balac lo que hace es coger a Balaam y le dice, oye, maldice a Israel. Y ya iba Balaam para maldecir a Israel, y cuando abre su boca para maldecir a Israel, ¿qué es lo que aparecía? Bendición, mis hermanos. Balaam, ¿qué estás haciendo? No sé, no puedo hacer otra cosa. Bendecir básicamente a Israel. Oye, mensajeros, ¿qué estáis haciendo? No sé, no podemos hacer otra cosa. Profetizar al lado de Dios, mis hermanos. Eso es curioso. ¿Saben qué? Les voy a explicar una experiencia. Y en 5 minutos voy a acabar, ¿no? Sí, hoy sí. Una experiencia, mis hermanos, que Dios a veces obra de esta manera, incluso en situaciones lo más comunes de nuestra vida. Fíjense, yo recuerdo, mis hermanos, de que cuando tenía la edad de Giel, estaba estudiando informática en el colegio, ¿no? Yo era malísimo en informática, ¿no? Aparte no había ni Windows ni nada, era eso de control C con no sé qué, o sea, peor todavía, ¿ya? Entonces la cuestión es que llegó el día del examen, y el examen era o bien cogías la parte práctica o bien cogías la parte teórica. Bueno, la cuestión es que yo me estudié la parte teórica de pe a pa, mis hermanos. Me la sabía toda, me sabía hasta las manchas que había en los papeles, mis hermanos, toda. ¿Cuál era el problema? Que nos sentábamos por parejas. Y yo estaba sentado aquí, al lado de la pared, y aquí estaba mi compañero. De tal manera que cuando nos llamaba el profesor para ir al examen, ¿ya? Que nos iba llamando por parejas, él podía salir primero que yo. Y coger entonces el sitio que quisiese, porque había un sitio para hacer la teórica o la práctica. Bien, yo estuve orando, mis hermanos, digo, Señor, 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 yo quiero la teórica, Señor, Señor, porque no tengo nada de práctica, no sé nada, ¿no? En fin, bueno. Llegamos y nos sentamos y ya lo vi. Yo a la pared, él aquí, y le pregunto, oye, ¿cómo llevas el examen? De práctica no sé nada, nada. Y yo digo, madre mía. ¿Y la teoría? Sí, esa me la sé. Y yo ya dije, vaya, yo a la pared, este aquí, va a coger, evidentemente, va a llegar el primero ahí. Nos llaman, salimos, y él va, mis hermanos, hacia la silla de la teoría. Allí va, yo digo, Señor, por favor. ¿Ya? Y de repente, cambió y se sentó en la silla de la práctica. No les digo lo que pensé exactamente, pero, bueno, pues oye, yo me siento en la de teoría. Total, que mis hermanos, me salió un examen teórico. No sabía nada de informática, pero acabé como si supiese. ¿Eh? Después, mis hermanos, voy y le pregunto al compañero, oye, ¿tú no sabías nada de práctica? Y dice, no. Dije, entonces, ¿por qué te sentaste en la parte de la práctica? No sé.
Pues saben que mis hermanos, como hemos cantado, yo lo sé. Lo sé, mis hermanos. Y ahora entiendo de que Dios, mis hermanos, en esa situación tan común de un niño de 16 años en aquel tiempo, obró, mis hermanos, de esta manera, que obró para proteger a su rey. Y fíjense, mis hermanos, que si se dan cuenta, mis hermanos, esto es sorprendente. Porque aquí, mis hermanos, al final, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl dice, bueno, si quieres hacer algo y que salga bien, hazlo por ti mismo. Y va Saúl. ¿Y qué es lo que le pasa con Saúl? Acaba profetizando, y no solamente esto, quedó desnudo, mis hermanos. Ahora era el rey escondido, el rey rechazado, y ahora el rey desnudado, mis hermanos, ¿ya? Pero eso era importante, ¿saben por qué? Porque despojarse de la ropa de realeza delante de Dios, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, mis hermanos, era indicación de que ahora tú no eres rey delante de Dios. Ahora es David. Y fíjense, mis hermanos, Dios protegió a su rey incluso en los momentos difíciles. Y no quiero que pierdan esto de vista. ¿Saben por qué? Porque a veces, mis hermanos, la evidencia de que la salvación de Dios está con nosotros no es la ausencia de dificultades, no es la ausencia de aflicciones, no es la ausencia de problemas, mis hermanos. No es el hecho de que te caigan cosas encima y te digan algo habrás hecho mal. Hay demasiados consejeros, mis hermanos, y amigos de Job por ahí. A veces no es la ausencia de dificultades y de problemas y de aflicciones en la vida la evidencia de la salvación de Dios, sino que la evidencia es que en medio de esas dificultades, ¿sabes qué? Todavía permaneces de pie, por la pura gracia de Dios. Y que en esas situaciones Dios no te deja, no aprieta hasta el fin, y con esa situación va a dar al final, mis hermanos, la salida. ¿Saben lo que vemos aquí? Mis hermanos, vemos el cumplimiento del Salmo 2. El cumplimiento en el cual los príncipes y los reyes de este mundo planeaban contra Jehová y su ungido. Y planeaban, desechémonos, saquemos nuestras cuerdas y los lazos, acabemos con Jehová y su ungido y rey. Y el Dios se reía y se burlaba desde el cielo. Venid, venid, y os turbaré, mis hermanos. Y eso es lo que sucedió aquí con David. Venid, venid y profetizaréis, pero protegeré a mi rey. Y saben, mis hermanos, por qué lo protegió Dios a David. Para que pudiese hacer pacto con David. Y para que al final, ¿saben qué? Dios pudiese acabar trayendo al Rey de Reyes y Señor de Señores para traerte la salvación a ti. Esa salvación que recae en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora, para cerrar el mensaje, mis hermanos, pongan todo este texto de manera conjunta. Pongan, mis hermanos, y llévenlo a nuestro Señor Jesucristo, que es donde esto toma realmente significado y cumplimiento. Y hemos visto, mis hermanos, ese primer acto de salvación que nos muestra el pecado, la incoherencia de matar a aquel, mis hermanos, que es inocente, mis hermanos, sin causa alguna. Que aquel que trae la salvación de Dios, cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que se nos muestra de nuestro Señor Jesucristo? Se nos dice una y otra vez que Él andó y vivió haciendo bienes, mis hermanos, haciendo el bien a los demás. Toda la Escritura tiene un testimonio unánime de principio a fin, que nuestro Señor Jesucristo fue inocente de principio a fin. Fue el Cordero, mis hermanos, inmolado, perfecto y sin mancha. Fue aquel, mis hermanos, que Hebreos nos dice que fue como uno de nosotros, carne y sangre, pero sin pecado. No hubo pecado ni culpabilidad en Cristo Jesús. Es aquel, mis hermanos, que se nos muestra que no se halló pecado en él, no se halló engaño en su boca, nos dice Primera de Pedro. Incluso, mis hermanos, Pilato, el encargado de poner en la cruz a Cristo Jesús, salió delante de los judíos y ¿qué les dijo? No una vez, sino dos veces: no hallo ningún delito. Y salió por segunda vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que no hallo ningún delito en él.
Y la mujer de Pilato, mis hermanos, la mujer de Pilato, ¿qué es lo que le dijo? Esposito, esposito, no tengas nada que ver con este justo. E incluso ladrón de la cruz, mis hermanos, el ladrón de la cruz reconoció que ese Cristo colgado en la cruz era inocente. ¿Qué es lo que le dijo, mis hermanos, al otro ladrón? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Es inocente, el inocente por excelencia, mis hermanos, al que no cometió nunca pecado. Y aquí viene la gran ironía de la salvación, la gran ironía del cumplimiento de este capítulo 19. Porque sería totalmente incoherente sentenciar a muerte a este Jesús inocente de principio a fin, a no ser que fuese sin causa. Tenía que haber una causa profunda, profunda, profunda y verdaderamente seria y importante para que ese inocente fuese clavado en la cruz. ¿Y saben cuál fue esa causa, mis hermanos? Fue la salvación de aquellos que amó. Fue la salvación, mis hermanos, y el perdón de nuestros pecados. La causa que llevó a Cristo en la cruz, mis hermanos, fue el darte perdón de pecados, fue el sacarte de la ira de Dios, fue el darte la justificación y declararte perdonado y no culpable, fue el darte la adopción y ser hijo de Dios, mis hermanos. Hubo una causa bien profunda y aquí está la gran ironía. ¿Saben qué? Lo que no cayó sobre David, cayó sobre Cristo. Porque quizá alguien aquí puede decir y puede pensar, Rubén, el amor hacia David lo salvó de ser muerto. Pero no fue así con Cristo. Y tienes toda la razón. Porque ese amor estaba destinado para salvarte a ti. Y por esa causa el Padre permitió al inocente en la cruz, en lugar del culpable. Ese amor estaba destinado para salvarte a ti, que estabas como Saúl, que en tu vida estabas continuamente queriendo acabar una y otra vez y de manera constante con Cristo en tu vida, una y otra vez y de manera constante contra el plan de salvación de Dios, una y otra vez en enemistad con Dios. Y aquellos que estábamos en enemistad, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo y permitió que muriese el inocente en la cruz en lugar del culpable. Y no le dejó, sino que le levantó en el tercer día. Déjame que acabe con la misma pregunta que Jonathan le hizo a su padre. ¿Por qué, pues, pecarás contra sangre inocente? Quizás has estado tiempo escuchando el Evangelio. Quizás has estado escuchando y gozando durante tiempo de lo que es Cristo Jesús y su obra redentora. Y sigues incrédulo a ello. La pregunta es, ¿por qué pues continuarás pecando contra sangre inocente? Dios quiera que en su gracia entiendas que ese Rey vino para salvar. Quizá como creyentes llevamos tiempo, mis hermanos, o quizá en nuestro pecado, en nuestra vida, que nos enemista, que nos levantamos en traición contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente? Mis hermanos, amemos a nuestro Señor Jesucristo y así amémonos los unos a los otros. O quizá llevas tiempo escuchando y quizá estás pensando, esto no va para mí, voy a dejar esto porque no tiene ningún sitio, no tiene ningún sentido. ¿Por qué pecarás contra sangre inocente? Porque bien debes saber que aquel que tiene la sangre del nuevo pacto por inmunda, no hay vuelta atrás para esa persona. Mis hermanos, Dios guardó a su Rey para que en el momento determinado muriese en aquella cruz y resucitase y nos trajese así la salvación de Dios. Dios quiera, mis hermanos, que podamos cantar de manera real lo que hemos cantado, que hay uno que es digno. Perfecto es Él. Hay uno que es digno de romper el sello
y el rollo leer. El que venció a la muerte, mis hermanos, la raíz de David, el cordero inmolado, el que vino a salvar. Dios quiera que nunca nos olvidemos eso y que por la gracia de Dios esto sea una realidad en nuestra vida.